tiene que ver con una propuesta de reforma parcial a la Constitución. Y la hemos planteado precisamente como reforma porque somos fervientes simpatizantes de que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre temas que son de su estricto interés. El pueblo ecuatoriano se ha estado preguntando por mucho tiempo por qué razón el dinero de los ecuatorianos, que debería servir sobre todo para acción social de los más pobres, tiene que servir para alimentar las arcas de los partidos y de los movimientos políticos, y por qué razón el dinero que debería servir para acción social se tiene que orientar al pago de promoción electoral de decenas de miles de candidatos en el país. Y claro que esa respuesta la podíamos dar hace muchos años, quienes estuvimos en la Asamblea Constituyente y vimos nacer estos procedimientos que ahora han quedado al descubierto. Sus efectos y sus resultados están al descubierto. Yo acuñé hace algunos años una frase que decía que hemos aprobado en este tiempo, en estos 12 años, leyes y pronunciamientos que son caramelos envenenados, porque tienen una cascarita de dulce, pero por dentro están cargados de veneno. Así nació el fondo partidario y así nació las franjas electorales, así nacieron las franjas electorales. Un periodista, que no vale traer el nombre acá, acuñó una frase que dijo: aquí las franjas electorales es para meter a la oposición en el corralito de esas franjas electorales, mientras que el oficialismo tenía todo a su alcance. Y en ese oficialismo no solamente estaba el gobierno central, estaban y siguen estando también los gobiernos seccionales, que tenían a su disposición inauguración de obras, programas especiales en cadenas de radio y televisión, que tenían a su alcance todos los medios incautados, que tenían y que siguen teniendo procesos clientelares y promoción y campañas electorales permanentes. Y nos hicieron creer a los ciudadanos que a través de esos mecanismos se fortalecerían las organizaciones políticas y que a través de las franjas electorales, dizque los más pobres tendrían la posibilidad de ganar elecciones. Pues esos paradigmas están acabados y están no solamente triturados por los resultados de la acción de estos años. Yo quiero presentarles ahí algunos datos que pueden servir como para graficar y para dejar en la mente de ustedes algunas figuras para que entendamos el por qué este debate político, que seguramente pasará de esta sesión, no lo sabemos, es importante. La Asamblea ha aprobado muchas resoluciones, muchas, y la mayoría de estas han tenido que ver con exhortos al Ejecutivo para dar dinero y recursos, por ejemplo, para prevenir la violencia hacia las mujeres, para prevenir el abuso infantil, para prevenir el consumo de drogas, para establecer mecanismos de rehabilitación social y de reinserción social a los consumidores de drogas. Con justa razón lo hemos hecho. Y entonces el gran interrogante ahora es: ¿será que ahora ponemos el dedo sobre la llaga? ¿Será que ahora seremos capaces de autoevaluarnos profundamente como políticos y como integrantes de organizaciones políticas para entender que en un momento de austeridad necesitamos cambiar entonces la dinámica para decirle ahora al Ejecutivo que hemos encontrado que todos estos millones de dólares, que son muchos, ya vamos a ver ahí algunas cifras, deberían servir para alimentar la política social y todas esas resoluciones que este Pleno ha aprobado para servirle a los ecuatorianos. La idea es: vamos a preferir seguir alimentando las arcas de los partidos y de los movimientos políticos en dinero que no sabemos cómo ha sido utilizado, porque no se le ha rendido cuentas a los ecuatorianos, y hay que hablar con la verdad,
Y vamos a seguir alimentando las campañas y la promoción electoral de decenas de miles de candidatos. El sistema electoral está distorsionado. Tenemos un fondo partidario que, según la investigación que hizo El Universo, para que no digan que es la asambleísta May Montaño, sino una fuente de investigación de un medio serio como El Universo, sin considerar las asignaciones de este año, 52.5 millones de dólares han sido entregados a las organizaciones políticas. De eso no sabemos cuál ha sido su finalidad. Veamos otra lámina. ¿A qué se debe esta distorsión desde nuestra visión? 3 factores han sido importantes en este proceso en el cual no se han fortalecido las organizaciones políticas, porque varias de esas organizaciones que recibieron financiamiento estatal a través del fondo partidario están por desaparecer. O sea, que no ha servido para alimentar sus estructuras ni sus bases. Financiamiento estatal de las campañas, proliferación de movimientos políticos y un fondo partidario cuya transparencia está en dudas. Veamos la otra lámina. El tema está en la opinión pública. Nosotros no podemos negar que está en la inquietud de los ecuatorianos el debatir estos temas y que los medios también lo han recogido. Uno de los medios habla de 100 millones de dólares se han entregado entre franjas electorales y fondo partidario. Es mucho más de 100 millones. Es mucho más de 100 millones de dólares lo que ha utilizado, o mejor dicho, lo que ha malgastado el Ecuador en estos procesos, cuando pudimos hacer muchas cosas en lo social con todo ese dinero. ¿Cuál es la reforma entonces? Sigamos, por favor. Bueno, eso es lo que dicen los medios. Sigamos. ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Por qué se creó el negocio de ser candidato? O sea, todos quieren ser candidatos porque como hay franjas electorales, entonces dicen que quieren hacerse conocer. ¿Por qué? Porque se favoreció al candidato a Estado, llámese en el gobierno central o llámese en los gobiernos seccionales. Y porque se creó un sistema de corrupción para recolectar firmas y para registrarlas. No es que sea fácil tener una organización política, pero se ha creado un negocio alrededor de la creación de organizaciones políticas y es necesario debatirlo en su momento. ¿Qué es lo que proponemos? Por ahí alguien ponía como ejemplo de cuántos candidatos, no sé, aquí los colegas socialcristianos me pueden decir, o los asambleístas de Guayaquil, ¿cuántos candidatos a la alcaldía participaron en las elecciones del 2014? ¿Recuerdan? 4 me parece. ¿Y cuántos participaron en las últimas elecciones? 17. Hay un cantón de Pichincha que tiene 106.000 habitantes, no electores, habitantes, y tuvo 22 candidatos, Rumiñahui, el cantón Rumiñahui, 22 candidatos, o sea, un verdadero negocio. Nosotros estamos proponiendo reformar los artículos 110, 115 y 219 para eliminar la financiación estatal y establecer las regulaciones legales y los límites. Si es que las organizaciones políticas no han aprendido y no saben cómo conseguir financiamiento para sus partidos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Queremos eliminar el financiamiento estatal para la promoción electoral en medios de comunicación y vallas publicitarias dentro de un límite de gastos. Pasemos a ver. El artículo 110 actualmente dice que los partidos y movimientos políticos, y lo establece, se financiarán con los aportes de sus afiliados y simpatizantes, y en la medida, ahí está la distorsión, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. La reforma es la siguiente: nos quedamos con la primera parte, porque los partidos y movimientos tienen que financiarse con los aportes de sus afiliados y simpatizantes, pero la ley debe regular esas aportaciones, esos montos, cuáles son las obligaciones que tienen los partidos y los movimientos políticos. Aquí no le vamos a poner maquillaje, aquí no le vamos a poner medias tintas,
para decir que si le damos, pero que si luego la Contraloría. Por favor, estamos hartos de escuchar de mecanismos de corrupción. Estamos ahora precisamente hablando de los mecanismos de corrupción que se desbordaron, que nos hicieron creer que cuando el Estado financia los partidos y financia las campañas, entonces ya no iba a haber corrupción, que ya las empresas, que ya los contratistas, que ya los diezmos no existirían. Y nos estamos dando cuenta que por el contrario, se desbordaron, escondidos tras de esa cortina que se formó con el fondo partidario. En el artículo 115, lo que establece es que el Estado, a través de los medios de comunicación, garantiza de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral, las llamadas franjas electorales, y que por tanto se prohíbe el uso de recursos de infraestructuras estatales, lo que tampoco se ha cumplido, pero que los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Nuestra reforma plantea lo siguiente. Nuestra reforma elimina la financiación estatal para la promoción electoral y para las campañas electorales, y lo que define entonces es que el Estado ahora ya no financiará, y volvemos entonces a través de los límites de gastos a dejar en libertad de manera transparente, que es lo que necesitamos, la contratación en los medios de comunicación. Pasemos a la siguiente. Ahí está el texto reformado. Los sujetos políticos podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias dentro de los límites de gasto para la promoción establecidos en la ley. Lo que necesitamos es transparencia, y lo que necesitamos es que los órganos de control, que los miembros del CNE, que los órganos de control funcionen de manera estricta, que tampoco funcionan, que funcionen para que se cumplan las regulaciones de la ley. Y en el último, en el 219, el siguiente por favor, en el 219 lo único que hacemos es poner a lo que establece la ley en el 219, numeral 10, en concordancia con la reforma, porque actualmente se dice que el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales y del Fondo para las Organizaciones Políticas, y lo que proponemos entonces es eliminar este numeral porque ya no sería necesario. Espero que este gran silencio signifique que estamos en una profunda reflexión de lo que yo estoy planteando esta tarde. Es verdad que es un momento complejo para traer este debate, por lo que vendrá en la sesión siguiente, pero amigos y colegas asambleístas, es nuestra obligación de manera seria asumir este debate, tomar en consideración las reflexiones y preocupaciones del pueblo ecuatoriano en un momento en que la austeridad tiene que primar. La austeridad tiene que primar y que tenemos que definir si preferimos invertir todos estos recursos, estas decenas de millones, que ya podríamos hablar de centenares de millones, en política social importante que alivie la vida y la situación de los ecuatorianos, o seguimos financiando a los partidos y a las organizaciones políticas y seguimos financiando las campañas de decenas de miles de candidatos. A su orden, amigos, les dejo para su reflexión. Muchas gracias. Intervención.